no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. He escuchado esta postura muchas veces, esta frase que ponen muchos comentarios en contra de los protestantes, en contra de los cristianos y así. Y me di la tarea de investigar pues qué trata esta postura o qué es lo que realmente piensan los católicos respecto a la salvación y la Iglesia Católica. Entonces me metí en una página de apologética católica y dice esto: así como Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, así también la Iglesia es el medio universal y el único de salvación. Ningún hombre puede salvarse sin pertenecer a ella, ya sea con toda realidad, ya sea cuando menos por su disposición profunda. Y después, hablando de la doctrina, dice: la doctrina de la Iglesia debe unificar al mismo tiempo varias verdades, que son A, que Dios quiere realmente la salvación de todos los hombres, y B, que la Iglesia es el único sacramento de salvación y que es necesario pertenecer a ella para poder salvarse. Hay otro que es el C, pero ahorita nomás me quiero enfocar en el B. Sorprendentemente, no tanto, no encontré ningún versículo que sustentara esta postura, pero sí encontré bastantes versículos que la contradijeran totalmente, que demostraban que es una mentira y una mentira muy, muy peligrosa. Entonces vamos a empezar porque no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Es necesario pertenecer a ella para poder salvarse. ¿Qué dice Isaías 43:11? Yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. Yo soy el que lo he anunciado, he salvado y lo he proclamado. No te dice yo soy el Señor y fuera de mí y de la Iglesia Católica no hay salvación. Y aparte de la ley de Moisés no hay salvación. Porque la ley no nos fue dada para que nosotros podamos cumplirla y podamos entrar al cielo, sino para que nos demostrara lo incapaces que somos de cumplirla y la necesidad que tenemos de Cristo. Después si nos pasamos a Romanos 10, del 8 al 10, esto nos explica cómo tener la salvación, porque pues la salvación es un tema importante, es el tema que depende de tu eternidad, mi eternidad, tenemos que tenerlo bien, tenemos que estar seguros de lo que hablamos cuando hablamos de la salvación. Entonces en Romanos 10 dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Te fijas que te dice? Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, nunca te menciona, y aparte vas a la Iglesia Católica, y aparte sigues las tradiciones, y aparte haces esto. No. Si tú entregas tu corazón, eres salvo, porque no podemos ser tan arrogantes como para añadirle mis tradiciones, lo que a mí me gusta, mi cultura y mi identidad a la salvación. Inculcar el que aparte de tener a Cristo tienes que ser parte de la Iglesia Católica. Y eso jamás se menciona en la Biblia, porque tú puedes confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer que Dios le resucitó entre los muertos, arrepentirte, entregar tu vida a Dios y no ser católico. Y no seguir, no ir a misa. Como es el caso de los protestantes, es el caso de otros cristianos que siguen otro tipo de iglesias y no les puedes decir, no tienes ninguna autoridad, ningún versículo que sustente, nada. Digas, no eres salvo porque no vas a misa como yo voy a misa. Como tú no haces lo que yo hago, no eres salvo. No hay ningún versículo que sustente esto. De hecho, en Marcos 7, del 1 al 8, este es un encuentro muy interesante entre los fariseos y Jesús, porque los fariseos eran así arraigados a sus tradiciones, eran aferrados a los que ellos creían. Entonces tienen un encuentro con Jesús cuando está con sus discípulos y sus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Sus discípulos están como que comiendo pan y no se habían lavado las manos. Entonces se los voy a leer. Se juntaron junto a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y respondiendo Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Jesús les dice: hipócritas, o sea, literalmente estás dejando lo que yo he dicho, estás dejando mi palabra, estás dejando lo que yo he establecido por
tus tradiciones, porque te aferras a tus tradiciones, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Hipócritas, porque de labios dice, sí, yo hago estas cosas y yo sigo y yo voy a misa 24/7 y yo oro el rosario tantas veces al día. Y Jesús dice, hipócrita, tu corazón está lejos de mí. O sea, de que eso qué me importa, tú tienes que tener tu corazón cerca. El hacer estas cosas, el ir a la misa no te va a hacer salvo. Les llamaba a los que se aferraban a las tradiciones, dice, y enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Ya lo hicieron una doctrina que es necesario ser parte de la Iglesia Católica para ser salvo. Dice, y eso es un mandamiento de hombre. Y Jesús lo confronta en Marcos, pero tenemos que leer la Biblia para saber esto. Después, en la página de la Apologética Católica, mencionaban algo muy interesante, que sea en la comunicación de la salvación a los hombres, Cristo y la Iglesia forman una sola cosa. La negativa a seguir a la Iglesia equivale a una negativa a seguir a Cristo. Del mismo modo que rechazar a Cristo equivale a rechazar al Padre. Y no es verdad. Porque si leemos la Biblia nos damos cuenta de que Cristo es una persona y la Iglesia es su esposa. No son una misma persona. No es lo mismo. Rechazar a Cristo no es rechazar a la Iglesia. Rechazar a la Iglesia no es rechazar a Cristo. Eso jamás está en la Biblia. Porque la Iglesia es la novia, es la esposa. Entonces no es rechazar a Dios, eso no hay ningún versículo. Rechazar a Cristo es rechazar a Cristo, y rechazar tus tradiciones es rechazar tus tradiciones. Ya está, no le muevas. Es muy importante saber eso. ¿Por qué es muy importante saber eso? Porque puedes ser católico y no ser salvo, y eso es lo peligroso. Porque puedes estar sumergido en una mentira, porque te han dicho, oye, con que vayas a misa y hagas todas estas cosas y te confieses y hagas todas estas cosas, puedes ser salvo. Es peligroso porque tú puedes hacer lo que quieras, puedes llamarte católico, puedes llamarte cristiano, puedes ir a misa todos los domingos, puedes ir a misa todos los días, por 4 horas al día si quieres, y aún así no ser salvo, porque no es un requerimiento y no es lo que te va a hacer salvo, porque no es por obras que te salvas. Es cuando muestras el fruto del Espíritu, es cuando empiezas a mostrar que vives una vida transformada, que Jesús transformó tu corazón, que te apartaste del pecado. Es cuando te das cuenta que eres salvo, cuando das tu vida a Jesús, cuando declaras que Él es Dios, que Dios le resucitó a los muertos, que Él murió por ti, por tus pecados. Eso es lo que te va a hacer salvo, no seguir las tradiciones, como los fariseos pedían que Jesús siguiera sus tradiciones, y Jesús los confrontaba y era de, no voy a seguir tus tradiciones, porque no es necesario, y porque te estás guiando tu salvación en tus tradiciones, y eso te va a llevar al lugar equivocado. Entonces es necesario entender eso, que la única forma en que podemos ser salvos no es por la iglesia, ninguna, ni la cristiana ni la católica, nada. Es siguiendo a Cristo solamente y a su palabra. Es haciendo lo que ya nos dijo que hiciéramos, que es confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, arrepentirnos, apartarnos del pecado. Eso nos va a hacer salvos. Espero que esto llegue a los corazones necesarios, y pues muchas gracias por escuchar.